Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta videoconferencia sobre costes y toma de decisiones basada en la información de costes. Vamos a empezar, ya que tenemos bastante trabajo por delante y no quiero que se nos haga muy tarde. Bien, lo primero que nos cabría preguntarnos cuando vamos a hablar de costes es ¿qué entendemos por costes en una empresa o coste de un producto, coste de un departamento? ¿Qué significa costes? Bueno, pues vamos a empezar por el concepto o definición de lo que es un coste. Decimos que el coste sería la valoración monetaria, la valoración económica en dinero, en euros, de los recursos y factores empleados, ya sea de una manera directa o de una manera indirecta, mediante un proceso productivo o un proceso racional o lógico, para producir un bien o un servicio. Es decir, los costes son valoración monetaria de un recurso. Por ejemplo, podemos decir que el personal es un recurso, pero no es un coste. El coste es el salario que se paga a ese personal, otros gastos y otros costes asociados a ese personal, como puede ser la seguridad social u otros costes sociales que pueda haber. Pero el personal en sí es un recurso. Igualmente la materia prima es un recurso, pero no es un coste. El coste es el precio de esa materia prima por cada unidad producida, el importe en euros de esa cantidad. Hay que, por tanto, diferenciar muy importante, lo primero, entre lo que es el coste y lo que es el recurso que genera ese coste. Y en función de los recursos que utilicemos para producir un bien o un servicio, entonces tendremos unos costes determinados que atribuyeremos a ese producto. Si pensamos en la contabilidad de la empresa, esta la podemos dividir en tres grandes categorías o tres grandes ramas. En primer lugar tenemos la contabilidad financiera. La contabilidad financiera se ocupa o su objetivo es fundamentalmente producir o generar las cuentas anuales o los estados financieros obligatorios de la empresa. Tiene un enfoque fundamentalmente transaccional, es decir, nos va a explicar fundamentalmente lo que la empresa, las relaciones de la empresa con terceros, lo que compra, lo que gasta, lo que ingresa, relacionado con las ventas a terceros, las compras a terceros, lo que invierte, los activos que compra, los activos que adquiere de terceros generalmente, y también cómo se financia, quién le presta dinero, quién pone dinero para la empresa a modo de accionistas y quién le da crédito, como por ejemplo proveedores, acreedores, otro tipo de acreedores comerciales, o le presta dinero de una manera explícita, como puede ser un banco o cualquier otro tipo de acreedor financiero. Por eso, como se encarga sobre todo y produce unos estados financieros que dan la imagen fiel de la empresa, la imagen externa de la empresa, también se recibe el nombre a veces de contabilidad general o contabilidad externa. Sus usuarios fundamentalmente suelen ser, además de los directivos de la empresa, para ver la marcha global de la empresa a nivel de estados financieros, también usuarios externos como pueden ser accionistas, inversores, acreedores, clientes, cualquier individuo, cualquier agente económico que pueda estar interesado de algún modo más o menos lícito en conocer el funcionamiento de la empresa. De ahí que los estados financieros, en la gran mayoría de las legislaciones, sea obligatorio depositarlos en un registro público para que puedan ser consultados por cualquier agente que esté interesado. En España lo que hacemos es depositar las cuentas anuales en el registro mercantil una vez al año, para que cualquier persona, como es un registro público, pueda acceder a ellas y consultarlas y ver la evolución de la empresa a través de esas cuentas anuales que, como sabemos, son balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria. Por su parte, la segunda rama muy importante de la contabilidad de la empresa es la contabilidad de costes o contabilidad analítica. Y aquí vamos a analizar lo que cuestan los productos de la empresa, qué cuesta fabricarlos o producirlos, cuáles son los ingresos por cada producto, qué margen o rentabilidad nos da cada producto, cómo contribuyen a cubrir los costes generales o costes fijos de la empresa, etcétera, etcétera.
También por eso, como el análisis parte de dentro de la empresa, recibe el nombre de contabilidad interna, no solo de costes, sino también interna. Y por último, también tenemos la contabilidad previsional. Esta contabilidad lo que va a hacer es ocuparse de hacer previsiones, planificación, presupuestos, basándose en técnicas que provienen de las otras dos, fundamentalmente. Y con la información procedente de las tres, financiera, contabilidad de costes y contabilidad previsional, construimos o generamos lo que llamamos la contabilidad para la dirección, que va a tener información procedente de las tres, contabilidad de los estados financieros, costes, ingresos, márgenes procedentes de la contabilidad interna y analítica, y previsiones, cumplimiento de presupuestos, etcétera, procedente de la contabilidad previsional. La contabilidad de costes, por tanto, su finalidad principal es obtener información de cómo se producen los resultados de la empresa a un nivel interno, los costes y los ingresos, y generalmente, como llamamos también analítica, se encarga de analizar, de manera que esos costes e ingresos van a estar desglosados y enfocados y detallados por cada producto, por cada línea de actividad o línea de negocio, por áreas geográficas, divisiones, departamentos, y se realiza esto mediante la imputación de los distintos costes a los distintos centros de coste o centros de responsabilidad de la empresa. Por tanto, su objetivo fundamental es facilitar o ayudar a la toma de decisiones y permite, por tanto, proporcionar además cierta información a la contabilidad financiera, como puede ser generalmente los inventarios. Nos va a permitir analizar la rentabilidad de productos y procesos y tomar acciones para mejorarla. Y también, por último, evaluar la gestión de las diferentes unidades de la empresa, también muchas veces relacionado con los sistemas de incentivos, sistemas de compensación de los departamentos de la empresa. Así como hemos dicho, su finalidad es obtener información de costes y, por tanto, va a tener como tarea fundamental la medición y la imputación de costes a los productos, departamentos, centros, y hay dos tipos o dos grupos de sistemas fundamentales. Por un lado, los tradicionales o convencionales de imputación de costes, en los que destacan el sistema de coste completo o full cost y el sistema de coste directo o direct cost. Veremos más adelante en qué se diferencian. Y los sistemas ya más avanzados, que son los sistemas de costes basados en las actividades o Activity Based Costing, también llamados sistemas de costes ABC, que también están muy relacionados con los sistemas de gestión basados en actividades, que se diferencian de los sistemas de costes tradicionales en la manera en que se recogen los costes y cómo se llevan estos a los productos, como veremos más adelante. Bien, una diferencia muy importante que hay que tener en cuenta es lo que llamamos costes y lo que llamamos gastos, que si bien se asemejan mucho en lo general, hay diferencias sutiles que pueden hacer que cambien bastante. Por un lado, como hemos dicho, los costes es una valoración económica. ¿De qué? De los recursos que aplicamos para la producción de un bien o de un servicio. Por tanto, los costes están definidos en función del objetivo de coste que tenemos, es decir, del bien o servicio cuyos costes queremos medir, del departamento cuyos costes queremos analizar, de la división, de la línea de negocio cuyos costes queremos analizar. Y será diferente ese coste, podrá ser parte de un producto, pero no de otro, aunque los dos puedan ser parte global de la empresa. De ella se encarga de la medición de los costes, se encarga de la contabilidad de costes. Por otro lado, los gastos tienen una orientación mucho más relacionada con la legalidad. Y habla de todos los recursos que la empresa utiliza para la generación de sus ingresos y para garantizar su continuidad. Así, por ejemplo, podemos ver que unos honorarios de un abogado no tienen nada que ver con el coste de un producto, pero sí es un gasto de la empresa. Es decir, el gasto tiene una orientación mucho más legal, mientras que el coste tiene una orientación mucho más económica relacionada con los procesos de producción y los procesos de generación de ingresos de la compañía.
Los gastos, a su vez, en vez de ser objeto de la contabilidad de costes, serán objeto de la contabilidad financiera. Si bien, entre ambas contabilidades habrá traspaso de información, ya que algunos gastos generales procederán de la contabilidad financiera y los utilizará la contabilidad de costes, repartirá e imputará de determinada manera para conseguir sus objetivos de obtener costes de producto, costes de departamento. Bueno, tengo una primera pregunta para vosotros y es la siguiente, y es respecto a los costes y su concepto. Entonces aquí tenemos 5 alternativas. En primer lugar, son objeto de la contabilidad analítica. B, no son objeto de la contabilidad financiera. C, no miden los recursos utilizados para la continuidad de la empresa. Y D, miden los recursos utilizados en la producción. E, todas son correctas. ¿Cuál creéis que es la correcta? Bueno, vamos a ver. Todas son correctas, efectivamente. Son objeto de la contabilidad analítica, como hemos dicho inicialmente. No son el objeto de la contabilidad financiera. Ya dijimos que la contabilidad financiera, su objeto no son los costes, sino que su objeto son los gastos. Si bien hay muchas similitudes entre ambos conceptos, no bien en la manera de su definición, pero sí en lo que al final agrupamos como uno u otro. Hay diferencias, pero generalmente no demasiado grandes muchas veces. No miden los recursos utilizados para la continuidad de la empresa, es decir, no miden la C, pero sí que coinciden con la D. Es decir, miden todos los recursos que la empresa utiliza para la producción de un bien o de un servicio. Por tanto, efectivamente, tanto A como B, como C como D son correctas. Es decir, pertenecen o son objeto de estudio y de análisis y de medición por parte de la contabilidad analítica. No son el objeto de la contabilidad financiera, que se encarga de los gastos. No miden los recursos utilizados para la continuidad de la empresa, sino que al contrario, como dice D, miden la valoración económica, o valoran a nivel monetario, a nivel económico, los recursos utilizados en la producción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo claro? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Vamos a ver qué tipos de costes tenemos, cómo podemos clasificar los costes. Y aquí tenemos una clasificación, aunque puede haber muchas más. He tomado los criterios más importantes y vamos a empezar por el primero. El principio es por la naturaleza o el tipo de recurso que genera ese coste. En primer lugar tenemos los costes de mano de obra o costes de personal. Esa mano de obra que puede ser mano de obra directa, es decir, aquella que podemos diferenciar y directamente relacionar el recurso con el producto o el objetivo de coste. Eso es lo que llamamos mano de obra directa. O bien mano de obra indirecta, como veremos más adelante, que son aquella mano de obra que no podemos imputar directamente, exclusivamente a un solo producto, porque pertenece a varios productos, a varios centros de coste o a varias unidades de producción. En segundo lugar, los materiales. Aquí tenemos materias primas y otro tipo de consumos que tenga la empresa. Materiales accesorios, envases, embalajes, etc. Y en tercer lugar, servicios. Servicios que pueden ser como servicios de mantenimiento, servicios de seguridad, servicios de gestión de la calidad, etc. Alquileres, todo eso serían servicios que son un recurso que genera un coste para la empresa. Eso en función de la naturaleza del recurso o el tipo de recurso. En segundo lugar, la segunda clasificación más importante sería en función o en relación con la función que esos costes tienen. Y así hemos definido estos 5, pero puede haber más. O podemos hacer más detalle de estos. En primer lugar, costes de aprovisionamiento, relacionado con todo lo que tiene que ver con las funciones de compra de la empresa. Compras, logística, adquisición, almacenamiento, todo esto es costes de aprovisionamiento. Coste de gestión de pedidos. En segundo lugar, los relacionados con el proceso productivo en sí. Costes de producción o fabricación. Ahí estarán las horas de máquina, las horas de mano de obra directa de producción, materiales
en la producción u otros servicios, recursos utilizados en la producción como puede ser el consumo eléctrico y otro tipo de consumos. En tercer lugar, costes comerciales, los costes relacionados con la venta. Sí, pueden ser comisiones a comerciales, costes de transporte o de distribución de la mercancía, comisiones pagadas a terceros, etcétera. Descuentos y otro tipo de costes. En cuarto lugar, costes de administración o de estructura. Y esta es una separación bastante genérica, ya que aquí podríamos incluir una gran parte de diferentes funciones de la empresa. No solamente lo que entendemos por departamentos administrativos, sino que también puede haber aquí otra serie de departamentos como pueden ser departamentos de recursos humanos, departamentos de calidad, departamentos de sistemas de la información, departamentos de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esta es una clasificación muy genérica de administración de estructura, pero podemos ver ahí incluso desglosarla mucho más allá. Y por último, costes financieros. Y estos costes financieros están relacionados con los capitales prestados por terceros, con los préstamos, créditos y obligaciones recibidos, obligaciones emitidas y otra serie de facilidades financieras que tienen un coste financiero, bien sea explícito o implícito, y que por tanto generan un coste para la empresa, por su tipo de interés o sus intereses anuales o periódicos que se paguen de ellos. Las dos siguientes son muy importantes en cuanto al análisis y cálculo de costes. Las dos siguientes clasificaciones o criterios. Primero es costes en función o en relación con su movimiento, con el volumen de actividad. Y aquí tenemos dos grandes tipos. En primer lugar tenemos costes variables. ¿Qué entendemos por coste variable? Bien, pues entendemos por un coste variable aquel que se mueve cuando se mueve el volumen de producción. Es decir, a mayor producción, mayor coste. A menor producción, menor coste. Podríamos entender, por ejemplo, si tuviéramos un local de hamburguesas, una hamburguesería, que la carne o los panecillos son un coste variable, ya que cuantas más hamburguesas produzcamos y vendamos, más filetes de carne y más panecillos tendremos que consumir y por tanto su coste aumentará proporcionalmente. Por el contrario, tenemos costes fijos. Fijos son aquellos que en un rango amplio de producción no varían sustancialmente. Si vamos al ejemplo de la hamburguesería, sería un coste fijo el alquiler del local, ya que independientemente de que vendamos una hamburguesa o vendamos 100, ese coste permanecerá inalterable. ¿Lo entendemos? ¿La diferencia entre variable y fijo? Sí, perfecto. Hay, sin embargo, algunas situaciones que están a medio camino entre los dos. En primer lugar, tenemos algunos costes que tienen una parte fija y una parte variable. Por ejemplo, podemos ver, si analizamos una factura de la electricidad, que hay una cuota constante que depende de la capacidad instalada, de la potencia instalada en nuestro local o en nuestro negocio, y que esa se paga siempre independientemente de el consumo que hagamos de electricidad. Que ese consumo sí, los kilovatios hora consumidos, esos sí que están sometidos son un coste variable. Es decir, a cuanto más consumamos, más pagaremos de esa parte de la factura. Pero la otra permanece constante. Por lo tanto, este tipo de costes que tienen una parte variable y una parte fija, los llamamos costes semivariables. Y en la medida en que podamos diferenciar cómo funciona uno u otro, intentaremos relativizarlos y poner cada uno en su sitio, es decir, la parte fija como fija y la parte variable como variable. Por otro lado, referente a los costes fijos, es cierto que permanecen fijos aunque varía la producción, pero eso no es eternamente así. Es decir, permanecen fijos para un rango de producción determinada, pero si queremos ampliar la producción por encima de determinado nivel, tendremos que aumentar esos costes fijos. Por ejemplo, si tenemos una máquina que nos permite producir 100.000 unidades al mes, esta máquina nos generará unos costes fijos determinados de amortización, mantenimiento, etc. Pero si queremos pasar a producir 110.000 unidades, evidentemente esta máquina ya no va a poder porque su capacidad técnica son 100.000. Por lo tanto, tendremos o bien que comprar una máquina más grande o ampliar la capacidad de esa que tenemos
o comprar una segunda máquina que nos permita ampliar la producción. Por tanto, los costes fijos derivados del mantenimiento de la máquina, su amortización, seguros, etcétera, serán mayores. Es decir, los costes fijos se llaman así semifijos porque son fijos para un intervalo de producción determinado que llamamos generalmente intervalos de validez. Y por tanto, los costes fijos se mueven de manera, diríamos, escalonada. Voy a hacer un pequeño dibujo aquí. Los costes fijos se mueven de manera escalonada, es decir, para un rango de producción estarían aquí, pero luego subirían. Si vemos que aquí va el número de unidades en esta dirección, las unidades van en esta dirección. Para un número de unidades tenemos un coste, pero pasado ese número de unidades, pasado este punto, necesitaremos ampliar capacidad y por tanto el coste fijo, si esto de aquí, el eje vertical, tenemos dinero y aquí tenemos unidades, vamos a hacerlo así, aquí tenemos dinero y aquí tenemos unidades. Si aquí tenemos dinero y aquí unidades, vemos que el coste fijo permanece constante hasta un determinado momento y a partir de ese determinado momento da un salto. ¿Por qué? Pues porque aquí habrá sido el momento en que hemos tenido que ampliar la capacidad. Hemos tenido que contratar una persona más para nuestro local. Si, por ejemplo, tenemos esa hamburguesería y ya no damos abasto a la clientela, contratamos una persona más, que por tanto es un coste fijo adicional. O bien hemos ampliado el local, hemos alquilado un espacio más grande, o hemos de algún modo expandido el negocio abriendo un segundo local, con lo cual nuestros costes fijos varían. Y este rango que tenemos aquí, que va de aquí a aquí, de aquí a aquí, este sería lo que llamamos intervalo de validez. Esto es el intervalo de validez, es decir, aquel número de unidades durante el cual esos costes fijos permanecen constantes. Cuando acaba ese intervalo de validez, hay que dar un salto en los costes fijos. Con lo cual hay que tener muy claros cuáles son la capacidad máxima que tiene la empresa, etcétera, etcétera. Por último, el último criterio que utilizamos y también es muy importante a la hora de calcular los costes totales de un producto es su trazabilidad. Y hablamos de costes directos y costes indirectos. Costes indirectos son los que directamente puedo relacionar el recurso con el objetivo de coste, con el producto que quiero medir, de cuál quiero medir su coste. Es decir, una persona que trabaja única y exclusivamente en la producción de un producto, en el proceso productivo de un producto. Eso sería un coste directo. Sin embargo, si tuviéramos un encargado de planta, de una planta que fabrica diferentes productos, este encargado de planta sería un recurso o un coste indirecto, ya que su tiempo está repartido entre los dos productos o varios productos que se fabriquen en la empresa. Con lo cual será un coste indirecto y para poder imputar o repartir su coste, el coste de este recurso entre los diferentes productos en los que, de los que es parte de ese proceso, tendremos que utilizar algún criterio de reparto, como veremos más adelante. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, gracias. Bueno, y referente a la toma de decisiones, ¿qué tipos de coste podemos encontrar? Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de una serie de costes que se llaman costes hundidos. Entendemos por costes hundidos aquellos que ya están incurridos y por tanto no son recuperables y por tanto no deben afectar a nuestra decisión. Pongamos un ejemplo.
encargamos un estudio de mercado para decidir si lanzamos, por ejemplo, somos una empresa automovilística, si lanzamos un tipo de vehículo u otro tipo de vehículo al mercado. Bien. Este informe nos dará, bueno, nos recomendará o nos dará datos para tomar una decisión u otra. Bien. Tomemos la decisión que tomemos, ese coste, incluso si tomamos la decisión de no producir ninguno de los dos, ese coste ya se ha incurrido y ya no se puede recuperar, con lo cual no debe afectar a nuestro cálculo del coste total de ese nuevo producto que vamos a lanzar o ese nuevo vehículo que queremos lanzar. Es un coste recuperable y debe formar parte de los costes de la empresa, costes del periodo, pero no costes directamente del producto. Sin embargo, a diferencia de estos, tenemos los costes diferenciales. Y estos son en los que debemos incidir. Yo sé que son los costes que son diferentes para cada alternativa. No se comparten no son comunes a ninguna alternativa, sino que son los que realmente hacen diferentes una alternativa de la otra. Y por lo tanto son los en los que debemos analizar o enfocar nuestro análisis a la hora de decidir por un producto o por otro. En tercer lugar, tenemos costes incrementales o costes decrementales, y suponen los incrementos de coste o que se producen por un incremento de la actividad o reducciones de la actividad. Puede haber un coste incremental o una reducción del coste, cómo aumenta cuando aumenta el incremento de actividad o cómo se reduce cuando se reduce la actividad. Coste incremental o decremental por una unidad más o una unidad menos. Relevantes son aquellos costes muy relacionados con los diferenciales y son aquellos que son específicos de cada curso de acción o cada tipo de alternativa que tenemos por delante y que generalmente desaparecerán si cambiamos de una de las alternativas o de alguna actividad o proceso relacionado con alguna de las actividades. Irrelevantes, y se parecen a aquellos que son comunes a todas las diferentes opciones que tenemos, son aquellos que son iguales en cualquiera de las alternativas elegidas. Tenemos también además los costes marginales que entendemos el incremento del coste por el incremento en una unidad de producción. Y muy importantes y muy relevantes son los costes de oportunidad. Costes de oportunidad entendemos aquello que dejamos de perder, que dejamos de ganar por tomar una decisión y no tomar la alternativa. Por ejemplo, si tuviéramos un recurso inutilizado en la empresa, por ejemplo, tenemos un vehículo en la empresa y se nos ocurre lanzar un negocio, una línea de actividad en el que un vehículo nos vendría muy bien y ese vehículo está parado. Bien, podemos decir, bueno, pues para analizar los costes de esta nueva actividad, podemos tomar ese vehículo y no imputar ningún coste por el uso del vehículo. Sin embargo, sí que ese vehículo podría tener un uso alternativo si, por ejemplo, lo vendiéramos como vehículo de segunda mano o lo alquiláramos. Entonces, lo que ganaríamos por venderlo o alquilarlo sería ese coste de oportunidad, es decir, lo que dejamos de ganar en esa segunda mejor opción, que sería alquilarlo o venderlo, en relación con la alternativa que estamos analizando. ¿Entendemos? Ese es el coste de oportunidad de esta acción. Por tanto, para el análisis de costes de esta nueva actividad que necesita una furgoneta, usaríamos ese lucro cesante que obtendríamos, o ese lucro que obtendríamos por venderlo o alquilarlo en el mercado, como el coste para esta alternativa. Y por último tenemos costes controlables y costes incontrolables. Los costes controlables son aquellos que la empresa puede manejar y gestionar, porque son recursos que ella gestiona y maneja, mientras que incontrolables son aquellos costes que la empresa no puede manejar. Por ejemplo, los relacionados con tipos de cambio o los relacionados con precios de materias primas en los mercados internacionales, que varían pero la empresa no puede controlar. Puede quizá gestionar su riesgo con algún tipo de operación, pero en general no controla. Así como, por ejemplo, los relacionados con los incrementos del IPC y otro tipo de costes. O tributos locales, otro tipo de tributos que no dependen de la empresa, sino que dependen de decisiones externas a ella. ¿Entendido entonces todo esto que tiene que ver con los distintos tipos de coste?
Gracias. Pregunta respecto a esto. En función de la trazabilidad respecto al objetivo de costes, ¿cómo pueden ser los costes? ¿Directos o indirectos? ¿Totales o fijos? ¿Incrementales o decrementales? ¿Fijos o variables? ¿O son todos correctos? Vamos a ver. Bueno, pues correcta. Efectivamente, la respuesta era directos o indirectos. Decíamos directos, que son directamente relación unívoca entre el recurso y el objetivo de coste, e indirectos en los que no hay esa relación unívoca. Ese recurso participa en la producción de más de un objetivo de coste. Y por tanto tenemos que utilizar algún tipo de regla, algún tipo de criterio de reparto para adjudicarlos e imputarlos a los distintos productos o servicios. ¿Cómo entonces calculamos el coste del producto? Vamos a ver cómo se hace en los métodos tradicionales. Y vamos a elegir el método de coste completo o full cost. A diferencia del direct cost. El direct cost se va a basar únicamente en los costes directos de producción. Costes directos de producción para analizar el coste del producto, para determinar el coste del producto. Y solamente es útil para aquellas empresas que tienen una estructura muy fija, muy permanente, muy concreta, y que tienen unos volúmenes de producción muy estables a lo largo del tiempo. Y generalmente son monoproducto o casi. Tienen poca variedad y poca variedad de cartera de producción. Para eso sí sirve el direct cost, pero generalmente es mucho más útil el full cost o coste completo. Coste completo que tiene dos vertientes. Coste completo como tal, que incluye todos los costes son costes del producto, todos los costes de la empresa son costes del producto, y coste completo de producción, que entiende como coste del producto solamente los costes relacionados con la producción, mientras que el resto de costes se llaman costes del periodo. El coste completo determina dos clasificaciones de costes básicamente. Por un lado, los costes que están relacionados directamente con la producción, ya sean directos o sean indirectos. Y por otro lado, los costes generales o costes de estructura. Aquí tenemos costes de comercialización y costes de administración y financieros. El coste del producto tendrá como componentes los cuatro siguientes. Por un lado, el coste o consumo de los materiales directos del producto, el coste de la mano de obra directa, otros gastos generales o gastos indirectos de fabricación o costes indirectos de fabricación y producción, y por último, el resto de costes o gastos de estructura de la compañía. Así como vemos, entonces, el producto tendrá costes directos y costes indirectos. Será una suma de ambos. En estos sistemas tradicionales, en el full cost, es muy importante el concepto de centro de coste, ya que a partir de ellos será como vamos a ir agrupando los costes para luego distribuirlos e imputarlos a los productos. Entendemos por centro de coste aquellas unidades contables, ya sean correspondientes a la producción o correspondientes a producto determinado o no, y a los que se pueden asignar o imputar costes. Y entendemos dos tipos de centros de costes. Por un lado, centros de coste productivos, es decir, relacionados con la producción de un bien o un servicio. Y, por otro lado, centros auxiliares, que son aquellos que dan soporte, apoyo, a los centros productivos. Y aquí hay dos conceptos, que pueden ser centros auxiliares de servicio, porque dan servicio. También se llaman a veces centros secundarios, los de producción centros primarios, y los auxiliares secundarios o de servicio. O también una definición de centros auxiliares contables, porque nuestra contabilidad nos permite o nos pide, o por la estructura de la empresa, unos centros de coste auxiliares en función de un criterio contable de reparto, a efectos de luego presupuestación, sistemas de incentivos, sistemas de compensación. ¿Cómo repartimos e imputamos los costes de unos centros a otros? Bueno, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que de los centros auxiliares nunca se reparten los costes directamente a los productos. Como hemos dicho, los centros auxiliares
dan servicio a los centros productivos, es decir, los secundarios a los primarios. Con lo cual, la primera etapa va a ser los centros auxiliares van a traspasar sus costes a los centros productivos y también inicialmente y previamente se habrán repartido coste entre sí, aunque no necesariamente, como haremos más adelante. Una vez que todos los costes están ya localizados en cada centro productivo, segunda fase, los llevaremos a los productos. ¿Cómo llevamos los costes de los centros auxiliares a los centros productivos? Bien, pues según un criterio de reparto, que puede ser en función del servicio recibido. Por ejemplo, si el centro de producción A tiene 100 empleados y el centro de producción B tiene 50 empleados, por ejemplo, podríamos llevar el coste de un centro de recursos humanos o de gestión de personal en función de la plantilla de cada uno de los centros de producción que tengamos en la empresa. Se podría ser, por ejemplo, en función del servicio recibido o en función del servicio potencial que podría proporcionar ese centro o recibir cada uno de los centros productivos, o superficie ocupada, o el tamaño de cada uno de los productos, o las ventas de cada uno de los productos, como podría ser, por ejemplo, repartir los costes de un departamento de administración o un departamento de facturación. Puede ser en función de las ventas de cada producto, etcétera. Y también puede haber una combinación de varios. El 50% del coste se reparte en función de esto, de este criterio, y en función de este, y otro 50% en función de otro criterio. Es decir, aquí lo que tiene que importar es que tenga cierta lógica o cierta relación con lo que supondrá consumo de recursos por parte del centro de producción que se trate. Y en segundo lugar, de costes indirectos a los productos. Y aquí lo haremos pues en función de las horas de mano de obra directa, o en función de las horas máquina, en función de otros, en función de una combinación, los costes de mano de obra en función de horas de mano de obra, los costes de máquina en función de las máquinas, etcétera. Dependerá de lo que entendamos que sea más razonable y lógico en cuanto a que refleje más el consumo de recursos por los productos determinados. Así que el coste de producto será igual a los directos más los indirectos más los de estructura que entendemos como estructura los costes de indirectos no productivos, es decir, gastos más generales. Gráficamente nos quedaría así. En primer lugar, los centros productivos se van a repartir costes entre ellos, ya que también se dan servicio unos a otros entre sí mismos. Por ejemplo, el departamento de personal también dará servicio a departamentos de administración, o departamentos comerciales, o de marketing. Una vez que están agrupados todos los costes entre ellos, se llevarán los costes a los centros productivos. Ya estarán todos agrupados aquí. Una vez que los agrupemos aquí, en los centros productivos, una vez que estén todos aquí, evidentemente ya habremos dejado a cero todos estos centros. Y posteriormente, último paso, cuando estén en los centros productivos, los iremos llevando a cada producto en función del criterio de reparto de imputación que consideremos más conveniente en función del consumo de recursos, consumo de materiales, mano de obra, que consideremos más adecuado. ¿Entendido hasta aquí? ¿Sí? Perfecto, gracias. Un primer paso, como veíamos aquí, era el reparto de costes entre los centros de servicio entre sí. Y para ello podemos utilizar 4 sistemas diferentes. El primer sistema es el que llamamos ecuaciones simultáneas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es establecer un sistema de ecuaciones con varias incógnitas y vamos a resolverlo para obtener cuál es el coste total, el coste total de cada centro que tenemos centro auxiliar, que luego repartiremos en cada centro de producción. Este es el método más preciso de reparto, pero también el que conlleva más análisis. En segundo lugar, tenemos el método de distribución repetida. Y es decir, los centros de cada centro auxiliar, los costes de cada centro auxiliar, se van a ir repartiendo según los porcentajes que se establezcan y se asignen una y otra vez hasta que el saldo de todos los centros sea cero.
En tercer lugar, parecido a este, es el de orden específico de cierre. Y es que vamos a ir repartiendo primero el centro de coste más grande, ese lo repartiremos entre todos los demás que son más pequeños que él, luego el segundo, y una vez que un centro se ha repartido entero, nunca más vuelve a recibir costes. Es decir, el más grande nunca recibirá costes de los demás, el segundo centro solo recibirá costes del más grande y así sucesivamente. De manera que solo se hace un reparto cada vez de cada centro. Y el último es el reparto directo. Y este es muy recomendable para empresas pequeñas que no se quieren complicar mucho el tema de la estructura de costes y el cálculo de los costes. Y en este caso significa que los centros de servicio nunca se reparten costes entre sí, solo reparten costes hacia los centros productivos en los porcentajes que se definan o se estimen oportunos. Y estos son los 4 sistemas que tenemos para repartir costes de centros de servicio entre sí. Bueno, tengo otra pregunta para vosotros. El coste del producto según full cost será la suma de costes indirectos más indirectos de producción, costes directos más indirectos totales, costes directos de producción más costes de estructura, costes fijos más variables, o todos son correctos. Bueno, pues la respuesta es... Veamos. Efectivamente, B y D son correctos. Son directos más costes indirectos totales, o lo que es lo mismo, costes fijos más variables, ya que esa suma, ese total, coincide. Ese total tiene que coincidir. Ya que uno es una clasificación y otra es otra distinta, pero el total de ambas clasificaciones tiene que ser la misma. Es los costes totales de la empresa. Vamos a ver el modelo coste-volumen-beneficio, que es uno de los modelos más utilizados a la hora de tomar decisiones sobre costes. Este modelo de coste-volumen-beneficio parte de la distinción o la clasificación entre costes fijos y costes variables. Recordemos, costes fijos permanecen inalterables, sea cual sea el volumen de producción o de venta. Costes variables varían con el volumen de actividad, volumen de producción o volumen de venta. Entonces, a partir de esta distinción vamos a definir una nueva magnitud, un nuevo concepto que es lo que llamamos margen de contribución unitario. Llamamos margen de contribución unitario a la diferencia entre el precio de venta, precio unitario de cada producto, menos su coste variable, es decir, el coste variable de producir una unidad. En el ejemplo de antes de una hamburguesería, el precio unitario será el precio al que la vendemos y el coste variable será el coste explícito de producirla. El pan, la carne, el aceite que utilizamos, sería, si podemos definir, la electricidad que gastamos en la parrilla para hacer esa hamburguesa, y todo tipo de coste que solamente se produzca y solamente varíe cuanto más producimos. Así, margen de contribución total será igual a ese margen unitario por las unidades producidas, y podemos definir así, en función de estos dos conceptos, el beneficio de la empresa como ese margen de contribución total menos los costes fijos totales. ¿Por qué se llama margen de contribución? Bueno, pues porque cada unidad vendida va a contribuir en ese importe, en esa diferencia entre precio y coste variable, a pagar o va a contribuir a cubrir, también se llama a veces margen de cobertura, a cubrir los costes fijos totales de la empresa. ¿Entendimos? O sea, cada unidad contribuye en ese importe de margen de contribución a cubrir o a pagar esos costes fijos totales. Y por tanto, el beneficio también se podría medir como precio menos coste variable unitario, que sería la definición de margen de contribución unitario, por el número de unidades menos los costes fijos totales, fórmula que veremos que es bastante relevante para poder tomar decisiones relacionadas con los costes de la compañía. Así, en función de este concepto de margen de contribución unitario, podemos tener el concepto o el punto muerto de equilibrio, punto de equilibrio o umbral de rentabilidad, también llamado en inglés break-even point. Y llamamos a este punto muerto, punto de equilibrio o umbral de rentabilidad, a ese nivel de ventas que cubre todos los costes de la empresa, tanto fijos
como variables y por tanto que nos dan un beneficio empresarial igual a 0. Por tanto, si vendemos más unidades, la empresa tendrá beneficios. Si vendemos menos unidades, la empresa tendrá pérdidas. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues como decíamos que el margen de contribución unitario es el importe en el que contribuyen cada unidad a cubrir costes fijos. Bueno, pues si queremos calcular el break-even point o el punto muerto en unidades, dividiremos esos costes fijos entre el importe que cada unidad contribuye a cubrir. Así, costes fijos entre margen de contribución unitario nos dará el punto muerto en unidades. Si queremos directamente obtener el precio, el punto muerto en euros, o bien multiplicamos este primero, multiplicamos este break-even point en unidades. Si lo multiplicamos por el número de unidades, tendremos el break-even point en euros, tenemos también este, o bien con esta segunda fórmula de abajo, los costes fijos partido por 1 menos el coste variable unitario partido por P. Es decir, esto sería el margen de contribución en porcentaje. Y esto nos dará el margen de contribución, el break-even point, perdón, en euros. Bien, lo hacemos el número de unidades por el precio nos dará, o directamente calculamos en euros. Costes fijos por 1 menos el coste variable unitario partido por P. De las dos maneras podemos hallar el coste, el punto umbral de rentabilidad, tanto en unidades como en euros. Gráficamente, ¿cómo lo expresamos? Bien, pues si en el horizontal tenemos las unidades y en vertical tenemos los euros, coste o ingreso, tenemos en primer lugar la línea de costes fijos, que es esta línea horizontal. Esta línea horizontal son costes fijos, que como veis, independientemente de las unidades que vendamos o produzcamos, va a ser siempre el mismo. Ese va a ser siempre además el nivel mínimo de coste que va a tener la empresa. Este nivel de aquí va a ser el nivel mínimo de costes, los costes fijos. Y va a ser la pérdida que tengamos mientras no produzcamos. Cuando las unidades vendidas sean 0, esta va a ser la pérdida de la empresa, los costes mínimos que tiene. A partir de ahí, vamos a tener costes variables. Costes variables que serán igual a un coste variable unitario por el número de unidades. Y será esta línea azul sobrepuesta sobre la de costes fijos, con lo cual nos va a dar costes totales. Si solo fuera la línea azul y esta línea azul estuviera sobre el origen, sería costes variables. Pero al estar sobre los costes fijos, esta línea nos va a dar costes totales, fijos más variables. Y el tercer factor que tenemos son las ventas, que es esta línea roja de aquí, y que se calcula como el precio unitario por el número de unidades. Bien, entonces, hay un punto, que es este punto de equilibrio, en el que, como veis, se cruzan las ventas con los costes totales. Este es el número de unidades, aquí abajo, el número de unidades de punto de equilibrio, y aquí tenemos el volumen de ventas en euros del punto de equilibrio. Podemos decir, por tanto, que todo lo que hay aquí debajo, toda esta zona de aquí, serían pérdidas. Aquí habrá pérdidas. Y en esta zona de aquí tenemos beneficio. Beneficio. Pérdida. Aquí abajo, a la izquierda del punto de equilibrio, y la diferencia, la distancia entre las dos líneas va a ser el importe de la pérdida para cada volumen de unidades, es decir, para estas unidades, si trazamos una vertical, la distancia entre esta línea y esta línea, ese será el importe de la pérdida, y para estas unidades, la distancia entre la línea roja y la línea azul será el importe del beneficio. Esto se puede trazar muy fácilmente y nos permite ver cómo varían los beneficios, las pérdidas en función de las unidades vendidas. ¿Cuáles son las aplicaciones de punto muerto? Pues múltiples, es decir, nos permite conocer o calcular o definir en función de el resto de variables que intervienen en la fórmula las otras tres. Por ejemplo, podemos ver, dados
manteniendo unos costes fijos, un precio y un coste variable, cuáles son las unidades que necesitamos vender para alcanzar ese punto muerto. Así, definimos las unidades como los costes fijos totales, que sería la definición de punto muerto, entre el margen de contribución unitario. Aquí nos va a dar el punto muerto en volumen y también nos permite decir, bueno, si variáramos los costes fijos, ¿cómo variarán las unidades de punto muerto? Si variáramos el precio, ¿qué unidades tendría que vender? Nos permite ver cómo afectar a nuestro punto muerto en unidades la variación en cualquiera de las tres variables, costes fijos totales, precio o coste variable unitario. ¿Se ve? Perfecto, gracias. En segundo lugar, el precio unitario. ¿Cómo podemos calcular el precio unitario dados el resto de variables que permanezcan constantes? Si tenemos constantes el coste fijo total, las unidades y el coste variable unitario, nos puede dar el precio de punto muerto con esta fórmula. Costes fijos totales más las unidades por el coste variable unitario partido por el número de unidades de nuevo. Y nos va a dar el precio de punto muerto. Y podemos ver también, si variamos el coste variable, las unidades o el coste fijo total, cuál es el precio que necesitaríamos tener para hallar ese punto de equilibrio. En tercer lugar, calcular los costes fijos, que necesitamos el nivel de costes fijos para alcanzar el beneficio, para alcanzar ese punto muerto. Pues con esta fórmula, precio por número de unidades menos número de unidades por coste variable unitario. Y variando o cambiando unidades, coste variable o precio, bueno, ¿cuál tiene que ser el nivel de costes fijos para alcanzar? Y nos permite saber si, bueno, si nos cambian los costes variables o nos cambian los precios o las unidades vendidas, ¿qué debemos hacer con los costes fijos? Si nos podemos permitir un nivel de costes fijos o necesitamos reducirlo. Y por último, ¿cuál es el coste variable que debemos tener dado un precio, unos costes fijos totales y unas unidades vendidas? Es decir, que nos permitirá o bien mejorar nuestro proceso productivo o nuestra función de compras o, bueno, negociar con los proveedores para alcanzar determinados niveles de coste variable. Así nos permite tomar decisiones sobre el volumen de producción, los precios, los costes de estructura, la estructura de costes y la eficiencia productiva o eficiencia del proceso productivo. Vamos a poner un ejemplo. Veamos una hamburguesería que tiene las siguientes cifras de costes y precios. Por un lado, costes fijos mensuales de 3.000 euros, un precio unitario de 4 euros, un coste variable por unidad de 1,5 y se nos pide calcular el ingreso, coste total y beneficio para 1.100 hamburguesas, calcular el número de hamburguesas para alcanzar el punto muerto y, por último, cuántas hamburguesas debemos vender para alcanzar un beneficio de 1.250 euros. Os dejo un minuto y para que lo calculéis y lo vemos, la solución. Bien, volvemos. Vamos a ver cómo ha ido. Bueno, pues vamos a ver los ingresos. Ingreso 1.100 hamburguesas por 4, 4.400 euros. El coste total será igual al coste fijo, 3.000 más 1.100, que es el número de hamburguesas, por 1,5 el coste variable, 4.650, y por tanto el beneficio será igual al ingreso menos el coste total, 4.400 menos 4.650 menos 2.50, con lo cual tenemos una pérdida. Bien, ¿cuál será el número de hamburguesas del punto muerto? Bien, pues será 3.000, que es el coste fijo, entre el margen de contribución unitario, precio menos coste variable unitario, 2,5 en total, 4 menos 1,5, y nos da que con 1.200 hamburguesas
la empresa, el negocio, alcanza su punto de equilibrio. ¿Qué equivaldría a unas ventas de 1.200 por 4, que es el precio de venta? 4.800 euros. Por último, ¿qué unidades tengo que vender? ¿Qué número de unidades tengo que vender de hamburguesas para alcanzar un beneficio de 1.250 euros? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tomamos las unidades, 3.000 más 1.250, o sea, el coste fijo, más el beneficio que quiero alcanzar. Eso lo pongo en el numerador. Lo divido entre 2,5, que es el margen de contribución, y nos da 1.700 hamburguesas. Que ese es el número de hamburguesas que tengo que vender si quiero ganar 1.250 euros cada mes. ¿Se ve? Perfecto, gracias. Vamos a ver el ejemplo para una empresa multiproducto, que es un poquito diferente. Digamos que la empresa produce 3.000 unidades de un producto A, que tiene un precio de 30 y un coste variable unitario de 5, es decir, su margen de contribución unitario son 5. Por otro lado, produce 5.000 unidades de B a un precio de 40 con un margen de contribución de 30, es decir, un margen de contribución unitario de 10. Sus costes fijos totales son 292.500 y el mix de ventas es, bueno, como hemos visto, 40-60. Esto sale de aquí. Bien. Bueno, calculamos el mix de ventas en unidades. Ese es el proceso. Calculamos el margen de contribución para el mix. Margen de contribución medio ponderado. Calculamos el punto muerto con el margen de contribución unitario calculado. Entonces, en primer lugar, el mix de ventas, decíamos 40-60, lo vamos a ajustar por las cifras que nos dice. 3.000 entre 8.000 por 100, 37,5, y de B, 62,5. Este es el mix de ventas, 37,5 a 62,5. Por tanto, el margen de contribución para el mix será el porcentaje, el peso de ventas de A, 37,5%, por su margen de contribución, 30 menos 25, más las ventas de B, 6,25, por 40 menos 30, que es su margen de contribución. Con lo cual nos da que el margen de contribución medio ponderado es 8,125 unidades. Vamos a calcular ahora entonces el número de unidades que necesito vender con este margen de contribución, el margen medio ponderado. Entonces será igual al coste fijo, 292.500, entre este margen de contribución medio ponderado, que es 825, y nos da 36.000 unidades. Por tanto, de A, ¿cuántas tengo que vender? 13.500, 36.000 por su mix, 37,5%, nos da 13.500 unidades. Si multiplicamos por su precio, serán 405.000 euros. Y en cambio de B, tendremos que calcular 36.000 por 0,625, 22.500 unidades, por 40, 900.000 euros. Con lo cual, el total de ventas en el punto muerto serán 1.305.000. Estos son 36.000, perdonadme. Aquí son 36.000. 36.000. No es 34.000, 36.000 por 0,25. Y por tanto, son 13.500 unidades de A más 22.500 de B, total 36.000. Y las ventas totales, 1.305.000 euros. Esto es el punto muerto para una empresa multiproducto. Entonces, hacemos primero el mix de ventas, calculamos el margen de contribución medio ponderado para ese mix de ventas. ¿Cómo? Pues el porcentaje de cada de los productos sobre el total de ventas por su margen de contribución, y dividiremos los costes fijos por sobre ese mix, ese precio margen de contribución medio ponderado. Bueno, y una vez que tenemos todo esto, ¿cómo podemos tomar decisiones? Ya hemos visto que podemos, en función del modelo coste-volumen-beneficio, ver cómo nos afectan los cambios en costes totales, en coste variable, en precio, sobre variables como las unidades, o bien sobre los costes fijos, sobre los costes variables, y tomemos las decisiones de modificar unos u otros en función de qué objetivo tengamos sobre las otras variables. Pero podemos tener otro tipo de decisiones, que vamos a verlas. Y vamos a ver decisiones que se toman con capacidad disponible.
siempre que tengamos capacidad disponible, no tengamos capacidad escasa. Entonces, los costes e ingresos relevantes para tomar decisiones serán, y diferenciales de cada decisión, serán los costes variables, los costes fijos directos de cada alternativa, si los hay, y el precio. Por tanto, para cada decisión, lo importante será comparar el margen de contribución y los costes fijos directos. Vamos a verlo. En primer lugar, una decisión sería si aceptamos un pedido especial de un cliente o no. ¿Y cuándo lo aceptamos? Bien, pues si el margen de contribución total, o sea, contribución unitario por el número de unidades es mayor que 0, o si hay costes fijos directos, si el margen de contribución unitario total cubre esos costes fijos directos. Es decir, todos los costes variables, o sea, el margen de contribución, menos los costes fijos directos asignables e imputables a esa decisión, son mayores que 0. Por tanto, si es al contrario, si el margen de contribución es menor que 0 o no cubre los costes fijos directos, rechazaremos el pedido. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, tenemos un pedido especial de un cliente que ya es existente, con lo cual es algo adicional a la producción normal. Tiene la siguiente información. Por un lado tenemos un coste de material de 5 kilos a 14 euros, unos gastos de logística y gestión del pedido de 79 euros y unos costes de mano de obra directa de 2 horas de fabricación a 10 euros la hora y 1 hora de envasado a 8 euros la hora. En cuanto a los costes indirectos de fabricación, tenemos, por un lado, de fabricación, el presupuesto total mensual de departamento de fabricación son 1.600 horas y un coste total de 32.000 indirecto, variable, y 35.200 fijo, y de envasado 800 horas, 12.000, 13.800. Y sabemos que solo consume estas horas, solo consume nuestro proceso estas horas. Lo vamos a repartir en función de las horas. Además, la empresa estima un 20% adicional al total de costes de fabricación por los gastos de administración y estructura, o sea, gastos generales. Se nos pide, en primer lugar, calcular el coste del pedido y, en segundo lugar, si el cliente nos ofrece un precio de 250 euros, si deberíamos aceptarlo o no. Vamos a ver cómo se calcula uno y cuál es la decisión a tomar. Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son los costes fijos, los costes directos? Bien. De fabricación 2 horas a 10 euros, 20 euros. De envasado 1 hora a 8 euros, 8 euros. De material 5 kilos, hemos dicho 14 euros, 70, con lo cual el total 1 son 98. Los costes de logística son 79 y por tanto esos son los costes directos, 177. Vamos a ver los gastos de producción variables, los indirectos variables. Bien, fabricación, hemos dicho que consume 2 horas, entonces el coste total eran 32.000 y eran 1.600 horas. 32.000 entre 1.600 multiplicado por 2 nos da 20 por 2 horas, 40, y de envasado eran 12.000 de coste para 800 horas de trabajo, 12.000 entre 800 por 1, con lo cual nos da 15 euros. El total de costes de producción indirectos variables son 55. Total el coste variables, costes variables totales más costes de fabricación, 232. Esta es una cifra muy relevante, 232. Estos serían costes variables más costes directos, fijos directos. Luego, costes fijos indirectos de fabricación, tenemos que son 44, es decir, el total del departamento entre el total de horas por 2, que son las horas que consume de fabricación este pedido, 44, de envasado 16, que son el total de coste del departamento entre 800 por 1 hora que consume este producto, con lo cual son 60. Total coste de fabricación 292. Y si le sumamos un 20% adicional de estructura, de administración y generales, 58,40, con lo cual el coste total del producto son 350,40. Bien. Por tanto, ese es el coste total del producto, que era la pregunta A.
Segunda pregunta B. ¿Debemos aceptar el pedido? Bien, sabemos que en condiciones normales el precio debe ser igual o superior al total de costes del producto, con lo cual deberíamos venderlo a partir de 350. Sin embargo, como es un pedido especial, hemos dicho que debe cubrirse los costes variables más los fijos directos, que hemos dicho que en este caso eran 232 euros, que venían, si recordáis, de aquí, 232. Eran los costes directos más los variables, fijos directos más variables, o sea, todos variables más directos. Como los cubrimos, 250 mayor que 232, el precio que nos propone el cliente, entonces aceptaremos el pedido, ya que aún así nos genera 18 euros de margen de contribución. O sea, un exceso de margen de 18 euros para contribuir al resto de costes generales, etcétera, de la empresa. Así que la decisión en este caso, aunque el precio sea inferior al coste total del producto, del pedido, será aceptado. Segundo tipo de decisión que podemos tomar es si añadimos o retiramos un producto o una línea de productos. Y de nuevo usamos el margen de contribución y los costes fijos directos. Así, si el margen de contribución total es en 1, esta opción, es decir, margen unitario menos costes fijos directos es mayor que 0, añadiremos el producto o continuaremos su producción. Si es menor que 0, lo retiraremos. Es decir, si el margen de contribución total no cubre los costes fijos directos, lo retiramos. Y si esto es igual, es decir, si no los cubrimos, justo empatamos, es decir, el margen de contribución unitario es igual a los costes fijos directos, la decisión de si lo retiramos o continuamos o lo añadimos o no va a depender de otros factores. Ya tendrá que ver con el marketing mix de la empresa, con la estrategia, con si nos sirve para conseguir clientes cautivos o es complementario con otro producto de la empresa, etcétera. Es decir, la decisión aquí tendrá ya no solo factores de coste, sino otros factores cualitativos para tomar la decisión. ¿Sí? Más que ver con la estrategia de marketing comercial de la empresa. Otra última decisión que podemos tomar es si producimos algo o lo compramos. Es decir, si producimos algo en la empresa o lo compramos o lo subcontratamos fuera. ¿Cómo lo decidiremos? Bueno, pues el criterio es si el número de unidades por el precio de compra, este precio de aquí es el precio de compra, es mayor que el número de unidades por el coste variable más el coste fijo directo, entonces produciremos. Si es al contrario, si el coste de producir, que es todo esto, es mayor que el coste de comprar, que es todo esto, entonces lo compraremos. El número de unidades por el precio de compra es menor que el número de unidades por el coste variable más los costes fijos directos. Bien, vamos a ver un ejemplo de este último. El restaurante Gulasana, para la impresión de sus menús del día y otros documentos, se plantea si alquilar su propia copiadora en renting o continuar subcontratando el servicio con la empresa local Fast Copy. Las condiciones de las dos alternativas son las siguientes. Fast Copy nos factura solamente un coste variable, un precio variable por cada copia realizada. En este caso, 12 céntimos por copia realizada. Y del presupuesto que hemos pedido, la máquina en renting tendría un coste mensual fijo de 80 euros de alquiler más 3 céntimos por cada copia realizada. El restaurante estima que va a imprimir unas 1.200 copias, unas 1.200 hojas al mes. Por tanto, ¿cuál será la decisión más adecuada desde el punto de vista económico? Bien, os dejo un minuto para plantearlo y enseguida volvemos y lo vemos. ¿Cuál es la solución más adecuada? ¿Cómo es el cálculo?
Bien, volvemos, vamos a ver la solución. Bien, debemos comparar, como decimos aquí, el precio de compra por las unidades. Este es el coste de subcontratar, es decir, 12 céntimos por 1.200 copias nos va a dar 144 euros mensuales. Por otro lado, los costes fijos directos más los variables. Coste fijo directo 80 más 1.200 copias por su coste variable unitario 0,03, con lo cual serán 80 más 36, 116 euros mensuales. Por tanto, la opción más rentable de este restaurante es alquilar su propia fotocopiadora, ya que el coste de comprarla, o sea, de alquilarla más operarla, es menor que el coste de subcontratar. Y por tanto, aquí los costes nos han servido para tomar una decisión económicamente racional y rentable para la compañía. ¿Lo vemos? Bien. Finalmente voy a hablaros un poco del sistema de costes basados en las actividades del sistema APP. Bien. La diferencia fundamental respecto a sistemas tradicionales es que en los sistemas tradicionales decíamos que los productos consumen recursos. En cambio, en el sistema de ABC, los productos consumen actividades y son las actividades las que consumen recursos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, vamos a descomponer todo el proceso productivo en lo que llamamos actividades, los elementos más simples posibles que podamos detectar. Vamos a cuantificar así para cada actividad los recursos utilizados en ellas y por tanto su coste asociado. Y finalmente vamos a imputar estos costes asociados a cada actividad a los productos mediante lo que llamamos el inductor o vector de coste. ¿Qué nos permite? Primero, una correcta imputación de costes causa-efecto. En segundo lugar, un análisis que nos permite identificar cuellos de botella, excesos de capacidad, etcétera. Y también, por último, un cálculo de costes bastante preciso en actividades de servicio que generalmente cuesta más con los sistemas tradicionales de costes. Muy importante en el sistema ABC son los tiempos de espera, ya que consumen muchos recursos, ya que la actividad consumiría muchos recursos por los tiempos de espera. Y habla de 5 tipos de tiempos. Tiempos de espera entre un proceso, una parte del proceso y otro. Tiempos de desplazamiento a lo largo del proceso productivo. Tiempos de proceso dentro del proceso productivo, lo que tarda en procesarse la pieza o procesarse el producto. Tiempos de inspección relacionados con la calidad y el control de los requisitos y funcionalidades del producto. Y costes de almacenamiento, tiempos de almacenamiento. Gráficamente nos quedaría así. Las actividades consumen costes directos, consumen costes indirectos que imputamos en función de un vector inductor de coste, y una vez que todos los costes están agrupados en las actividades, vamos a llevarlos a los productos y servicios en función de estos inductores de coste. Con lo cual no llevamos costes a los productos, sino costes a las actividades. Como veis, las actividades son las que agrupan los costes, y de ahí los llevamos a los productos o servicios. Por último, importante y muy relacionado con los costes, son las decisiones de precio. Hemos visto que según el modelo coste-volumen-beneficio, el precio, el coste y el volumen determinan el beneficio. Según el modelo coste-volumen-beneficio, el beneficio de la empresa va a estar relacionado con el número de unidades, el precio y los costes totales, tanto variables y fijos. ¿Qué decisiones de precio podemos tomar? Bueno, pues en primer lugar, un precio basado en costes, lo que llamamos markup o markdown. Es decir, tomado el coste, podemos marcar hacia arriba, es decir, queremos tener un 50% de beneficio sobre nuestro precio de coste, o bien un markdown, queremos tener sobre el precio de venta un porcentaje de beneficio del 25 o 30%. Entonces calcularemos ese precio en función del beneficio que queremos obtener sobre el precio de venta final. Puede haber ofertas especiales de producto en el que damos más producto por el mismo precio, un 25% más de producto, o un 3x2, un 4x3. Ofertas especiales de precio con descuentos, etcétera, con un descuento extra a partir de determinadas unidades, etcétera. Descuentos especiales, promociones especiales,
relacionadas que pueden tener también un mix de producto o de precio. ¿Y qué vamos a considerar como variables en función para tomar decisiones de precio? Bueno, pues la competencia, la demanda, también cuáles son las estrategias de la empresa, el coste que tenemos, evidentemente el coste va a ser un mínimo a considerar a la hora de tomar decisiones de precio, el posicionamiento de la empresa, el marketing, el ciclo de vida del producto, la estrategia de la empresa, si es de diferenciación, si es dedicado en costes, y las restricciones que haya de precio por temas legales. Muy importante a considerar cuando el precio no es una variable, porque es fijo, es un sector regulado y nuestro precio es uno que determina el Estado o una normativa, etcétera. Usamos lo que se llama target costing y por tanto es el coste objetivo, es el que se necesita para alcanzar un beneficio determinado. Ahí que buscar el objetivo dado ese precio que no podemos tocar para alcanzar el beneficio que queremos. En resumen, lo que hemos visto hoy de costes, por un lado, era una clasificación y conceptos que eran en función del tipo, función dentro de la empresa o el tipo de recurso, según su relación con la actividad, fijos o variables, que hemos visto en el modelo de coste-volumen-beneficio, y directos e indirectos en función de su trazabilidad. Y luego los diferentes costes para toma de decisiones, hundidos, diferenciales, incrementales, marginales. El cálculo del coste hemos visto los modelos tradicionales, Full Cost, Direct Cost y ABC. Hemos visto los costes directos e indirectos y cómo los costes indirectos se reparten de centros productivos entre sí, de centros auxiliares entre sí, de centros auxiliares a productivos y de ahí al producto. Y por último hemos visto el modelo coste-volumen-beneficio, cómo contribuye a calcular el punto muerto umbral de rentabilidad y cómo esa fórmula, ese modelo coste-volumen-beneficio nos permite tomar decisiones de costes como aceptar pedidos especiales, producir, subcontratar, añadir o retirar productos. Pues muchas gracias por todo, esto era todo lo que tenía para contaros hoy. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, muy buenas noches y nos vemos en próximas videoconferencias. Muchas gracias.